en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículos 16 al 18. Hoy os quiero hablar de una idea, una frase que podría comprimir o reunir lo que os quiero compartir, y es el poder restaurador del amor. Una gran necesidad para cada uno de nosotros individualmente, para la Iglesia y también para el mundo que nos rodea. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 16 al 18. Dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca de él, cerca del Señor, en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Lo sabes mejor. En el capítulo 4, versículos 16 al 17, dice, sigue hablando el apóstol Pablo de su propia experiencia: mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Quizás de forma breve, para informar del contexto de esta carta, Pablo seguía imbuido en su labor de predicación del Evangelio, en esa labor misionera, y después de haber estado un periodo de arresto, fue puesto en libertad. Y en esta tesitura, cuando estaba en Nicópolis y se dirigía hacia la isla de Creta, fue arrestado de forma inesperada, fue llevado a Roma y fue sentenciado a muerte. Así que esta carta y estas palabras surgen de la vida de un hombre que está encerrado en una cárcel en Roma y que de alguna manera está diciendo sus últimas instrucciones a gente a quien él quiere y tiene en el corazón. Y en el anterior arresto, él estaba en una casa, aunque tenía la vigilancia de un soldado, podía recibir visitas y tenía unas ciertas condiciones bastante asumibles, bastante cómodas, placenteras dentro de lo que cabe. Las condiciones aquí serán todo lo contrario. Él está solo y él está afectado por el hecho de que en muchas circunstancias se ha visto desasistido en gran parte de aquellos hermanos a los que él ama profundamente. Quiero compartir simplemente unas imágenes porque me parecía interesante que tuviéramos la capacidad, y no nos hacemos una idea, ¿no? Pero la figura de una cárcel siempre puede asustarnos, siempre puede llamarnos la atención, porque de alguna manera arrastra un estigma. No. Espero que ahora lo veáis. Es una figura del corredor de la muerte en Estados Unidos, gente que está esperando a que su sentencia se ejecute, ya sea por inyección letal o por otros sistemas de ejecución. La imagen es las últimas horas de un reo, donde se les permite pedir una última comida según lo que cada uno de ellos desee.
Pero sobre todo, y lo más importante es para nosotros el texto, es la cárcel mamertina. Como veréis, son unas personas que están haciendo fotos porque este lugar se ha reformado, se puede visitar. En este lugar tétrico estuvo preso San Pablo y San Pedro. Es una casa de los horrores, porque en muchos casos, algunos en espera de su ejecución encontraron la muerte. Paredes muy bajas, piedra tosca, fría, húmeda, unas condiciones deplorables y sobre todo se encontraba esta cárcel, estos calabozos se encontraban en lo más profundo del edificio donde estaban, sin rastros de luz, un lugar oscuro, un lugar desasistido y sin ningún tipo de comodidades. Bueno, pues seguimos con la presentación, ¿no? Queridos hermanos, el texto nos recuerda que hubo un tiempo en el que predicar el Evangelio suponía la muerte. Hoy en día desearíamos que esto perteneciese a una cosa del pasado, pero aún hoy, en pleno siglo XXI, en muchos países se sigue ejecutando a personas cristianas por predicar el Evangelio de Cristo, encuentran la muerte. Así pues, esta carta apostólica, estas palabras que hemos leído, tienen un carácter emocional muy fuerte, puesto que es una despedida en toda regla de Pablo, en este caso a Timoteo, que era su hijo espiritual y fiel colaborador. La suerte está echada, simplemente el tiempo va corriendo. Pablo está sentenciado a muerte. Es una carta que le insta, que le invita, que le exhorta a ser fiel a su llamado, al mensaje que ha de transmitir. Aún en estos momentos de angustia, en estos momentos de oscuridad, el apóstol Pablo se está agarrando a una profunda esperanza. El apóstol Pablo dice también en este primer capítulo: yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que es un tiempo difícil donde conviven la confianza, pero también la angustia, la presión, el sentimiento de soledad. Y es que en la vida de los siervos de Dios esta experiencia también es bastante común. A veces el servicio y el amor por los demás no acarrean precisamente aplausos o parabienes. La primera vez, decía en el capítulo 4 el apóstol Pablo, que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. En medio de esta situación, muchos creyentes sucumbieron al miedo. Y hemos escuchado a Carmelo y también a Miguel. Cuando crucifican al Señor, sus discípulos piensan que todo se ha acabado. Pierden la esperanza. Y de alguna manera su intención es volver a su vida anterior. El miedo y la presión de ver a su líder encerrado llevó a muchos a no querer relacionarse con el apóstol. Asia, le dice, todos los de Asia me han abandonado. Se refiere a la provincia romana que tenía en Éfeso su capital. Sin embargo, también hay menciones de honor y por eso os quería compartir este pasaje. Tienen claramente que ver con esto que os comentaba, el poder restaurador del amor. Entre estas menciones de honor está Timoteo, por supuesto, receptor de la carta. Lucas, que en el capítulo 4 y versículo 11 dice, solo Lucas está conmigo. Marcos, a quien se le invita
se le dice a Timoteo que le traiga, pues le es útil para el ministerio. Y este personaje tan importante como es Onesíforo. Pablo está hablando desde la experiencia del abandono y entonces inmediatamente el apóstol dice y se acuerda de Onesíforo. Muchas veces me confortó, no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Onesíforo podría ser, por su papel y el espacio que ocupa en las páginas de la Biblia, una figura totalmente secundaria. Pero es precisamente en este tipo de personas, las figuras secundarias. Hay una película que se llama Figuras Ocultas. Narra la historia de unas mujeres de raza negra que en el tiempo todavía donde había muchísima presión, restricciones para la población negra, llegaron a la NASA y hasta que pudieron ser parte de aquel equipo que enviaría al hombre a la luna, pues se ven sus vicisitudes. Ellas eran figuras importantísimas, pero a los ojos de muchos eran personas secundarias. A Dios, Onesíforo no era una persona o una figura secundaria, no una persona que se caracterizaba por su especial piedad y fidelidad. Su nombre significa el que trae provecho, sin duda hizo honor a su nombre. En su hoja de servicios, dice también en el versículo 8 del capítulo 1, ¿y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Se lo está diciendo a Timoteo. No es solamente alguien que aparezca de una forma inesperada, es alguien que ya te había caracterizado por ser una persona de una enorme valía. Así que es lo que menciona Pablo de Onesíforo, pues que en contraste con otros a quienes les venció el miedo, en contraste con otros que le abandonaron, que le dejaron solo, Onesíforo no se avergonzó de él. Hermanos, cuán importante es servir a Dios, no por el qué dirán otros. Cuán importante es servir no mirando la conveniencia o el costo que esto acarrea. En ese sentido, Onesíforo fue una persona que fue a contracorriente, no solamente de lo que propugnaba la sociedad, sino de lo que pensaban, cómo actuaban la mayor parte de sus hermanos. Él sintió la convicción de pensar que lo que estaba haciendo era lo correcto. Fue solo a buscar al apóstol Pablo. Su convicción estaba asentada en que esto era la voluntad de Dios. Es significativo que Pablo utiliza 3 veces este verbo. El versículo 8 del capítulo 1 le dice a Timoteo, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. En el versículo 12, hablando de sí mismo, dice, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. En el versículo 16, dice, hablando de Onesíforo, no se avergonzó de mis cadenas. La vergüenza puede ser una gran piedra de tropiezo para cumplir el llamado de Dios. En el marco del Evangelio no podemos nadar y guardar la ropa. Hay que mojarse, hay que identificarse, hay que implicarse. Si le has dicho sí al Señor, hay que tomarle de la mano e ir hasta el fin del mundo con Él. Aunque esto nos acarree incomodidad, críticas, presión, ¿pero qué más da si es el camino correcto? Onesíforo no le abandonó al apóstol Pablo, no se desentendió de él, no le dejó tirado, sino que le buscó. Y por eso os quería dar imagen de PowerPoint de la cárcel mamertina. Cuando en el capítulo 4 y versículo 13 le dice a Timoteo que traiga el capote y los pergaminos, cuando un poco más adelante le dice, procura venir antes del invierno, en el versículo 21 del capítulo 4, debemos de recordar, según el historiador romano de Salustio, que aquel lugar era un lugar repugnante por su estado de oscuridad y de pestilencia, un lugar frío,
Un lugar, como os decía, donde muchos morían de frío, de hambre, de enfermedad, antes de que se ejecutase su sentencia. Así que Pablo estaría encerrado en esa cárcel fría, en esa celda fría, oscura y profunda, sin comodidades, sin ningún tipo de atención. Vemos a un hombre que se gasta el dinero en ir a Roma, le busca solícitamente. ¿Y qué es que le buscó solícitamente? Esto significa que no era nada fácil dar con él. Menos aún le dejaran verle. Pero lo consiguió. Esta acción de buscar, de preguntar, de insistir, le ponía a él en el punto de mira. Suponía arriesgarse, que le tomasen la matrícula, que le tomasen el nombre, que identificasen con él, que pudieran ser arrestados. Hay una frase muy española que dice: obras son amores y no buenas razones. No se contentó simplemente con orar por Pablo. Él, perdonadme la expresión, movió el culo, se levantó, dejó su hogar, se fue a buscarle. Y lo buscó y lo halló. Además, dice el texto, muchas veces me confortó. Así que muchas veces le visitó, muchas veces le dio ánimo, trajo alivio, descanso, fortaleció su ánimo, le infundió vigor y fe a seguir luchando, le transmitió confianza. Y sobre todo, cuando una persona está así, se siente sola, abandonada, desamparada, así lo más importante que uno puede hacer no son darle un sermón, sino decirle: a mí me importas. Yo no me avergüenzo de ti, yo sé que tú eres inocente, yo sé que tú estás aquí por hacer el bien, por hacer la voluntad de Dios. Te quiero, hermano mío, y te traigo esta palabra. Podemos dimensionar el efecto que puede tener en un abrazo, una sonrisa, un gesto de cariño a una persona que está así. Muchas veces, dice el apóstol Pablo, me confortó. Y lo que hizo Onesíforo por Pablo fue acercar a Pablo una auténtica bendición de Dios. Dios bendice a los creyentes para que seamos de bendición a otros. Onesíforo ayudó a Pablo cuando más necesitado estaba de compañía. Él fue a Roma, permaneció con él, aunque tenía familia, tendría ocupaciones que atender. Me confortó, hermanos. Hermanos, esta palabra tiene un significado muy profundo, porque hoy necesitamos ser impregnados de este espíritu, de esta actitud. ¿Cuánta necesidad hay hoy de confortar a tantos? Creyentes y no creyentes están sumidos en angustia, en desamparo, en desesperación. Ayer mi hija iba a una biblioteca a Madrid. Su tren se tuvo que detener. ¿Sabéis por qué? Porque había, parece ser, una persona que quería suicidarse, tirarse por un puente. ¿Hasta dónde tiene que estar una persona a pensar que la muerte es una liberación? ¿Qué grado de oscuridad ocupará su alma cuando él está dispuesto a pensar que eso es un bien? Hemos de ver detrás de esta palabra, confortar, un ministerio, un servicio que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, pero del que el Espíritu Santo quiere hacernos a nosotros parte, lo mismo que lo hizo a Onesíforo. Así en el libro de Isaías, hablando del Mesías, de Jesús, pues él mismo usó estas palabras, dice: el Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido para dar palabras, para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, libertad libertad a los prisioneros. El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor Jesús. Esa es la clave. Y el Señor, como hombre,
siguió la guía del Espíritu Santo para ser revestido de poder. Más adelante dice en el capítulo 50, Isaías, versículos 4 y 5, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. ¿Cuántos hay abatidos alrededor nuestro? El Señor llegó a la gente porque supo hablar el idioma del dolor y del sufrimiento humano. No solo llegó a sus oídos, sino a su corazón. Es que no se trata solamente de palabras. El Evangelio, el mensaje que tenemos, se trata de mostrar un amor encarnado. En palabras, en gestos, en obras que llegan a lo profundo, que vendan, que alivian, que restauran, que animan, que traen confianza, que llenan de esperanza, que liberan del temor. Eso es una obra del Espíritu Santo. Eso es una obra sobrenatural. Queremos ser personas que traen provecho a la iglesia, edifican a nuestros hermanos, traen bien a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos o a las personas que nos rodean. Necesitamos un poder que no es nuestro. Hoy, en este tiempo sumamente difícil de pandemia, somos llamados no solamente a compartir una declaración de fe con una doctrina correcta. Todo esto es mera y pura teoría si solo se queda, o si está aislada, perdón, de todo acto de compasión, de todo acto de cercanía, de calidez, de misericordia. No llega, no traspasa, no convence, no sirve para nada. ¿Cuántos se sienten solos, abandonados, angustiados, sobrepasados, sin salida, sin esperanza? Carmelo, en más de una ocasión nos ha dicho, de estas personas hay muchas, en hospitales, en residencias, en cárceles, en hogares, entre los sin techo. El Señor nos invita, por medio del Espíritu Santo, y nos dice, ¿quieres que te utilice para ser de bendición a otra persona? ¿Para ser de bendición a un hermano que está angustiado o pasándolo mal? ¿Para ser de bendición a un vecino que está pasando por un mal momento? ¿A un ser querido que está enfermo? Dos consideraciones y con esto acabo. Hace poco celebramos el 500 aniversario de la Reforma. Uno de los principios es que tenemos que mantener este espíritu de continuo examen y reforma sobre nuestras costumbres y prácticas. Lutero vio que la tradición en el campo de la enseñanza, de cómo hacer las cosas, había anulado el poder de la palabra. Vio que la tendencia a la rutina, al formalismo, llevaban a la gran mayoría de las personas a desconectarse de Dios y de sus verdades. Vio que solo tenía conceptos correctos sobre Dios, porque estaba perdido en relación a su justicia. Cuando estaba en ese proceso de búsqueda, el Señor se reveló a él. Hemos de revisar, hermanos, qué clase de cristianismo estamos manifestando, porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en mucho más. A propósito de todo esto, el texto que hemos leído, del ejemplo de Pablo, del ejemplo de Onesíforo, esto que estamos considerando, yo me preguntaba qué grado de identificación, de compromiso, de amor hay en mí, por la iglesia, por mis hermanos, por servir a otros. ¿Nos movemos influidos por la vergüenza? ¿Y qué dirán? ¿O es Dios y su palabra quien tiene la prioridad en nuestras decisiones y en nuestros actos? ¿Nos movemos priorizando el salvaguardar nuestra propia seguridad o conveniencia? ¿Estamos dispuestos a arriesgarnos por ayudar a otros en necesidad? ¿Es nuestra fe en Cristo una mera
cuestión teórica, doctrinal, que otros han de aceptar sin más. Nosotros provenimos en su gran mayoría de un contexto donde estábamos antes la religión católica. Muchas veces hemos dicho que la religión católica es una religión a la carta porque permite a la gente vivir de la manera que le da la gana sin comprometerse. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a que no nos pase a nosotros igual. No nos convertamos en creyentes profesantes, pero no practicantes. Porque el verdadero evangelio escapa de la mera teoría. Nos insta a las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos por ellas. Último, hermanos, algunos maestros tanto en el versículo 16 como en el 4:19, él se está refiriendo a la casa de Onesíforo. Muchos eruditos, maestros de la Escritura, piensan que cuando Pablo está escribiendo esta carta, Onesíforo ya había partido. Y él se está acordando de él, porque en aquel día, cuando se den las recompensas, está acordando de un hermano que fue como un ángel del cielo para su vida. Y está pidiendo que el Señor bendiga su casa. El Señor le conceda hallar misericordia de parte del Señor en aquel día. Son pistas para pensar que ya no vivía. Os dejo con un versículo del Evangelio de Mateo, capítulo 25 y versículos 34 a 36. Dice allí: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo, me visitasteis, en la cárcel, vinisteis a mí. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a abundar en amor los unos para con los otros, a arroparnos, a orar los unos por los otros muchísimo, pero también a multiplicar los actos de bien los unos para con los otros, a estar dispuestos verdaderamente a implicarnos, a luchar y velar los unos por los otros. El Señor lo hizo con nosotros, Onesíforo nos es de ejemplo, y que el Señor nos ayude a seguir también esa estela de fidelidad, de entrega y de compromiso. Que a el Señor sea la gloria. Melo, si quieres despedir tú la reunión. Bueno, pues muchas gracias, Alfonso, por tocar nuestros corazones y sensibilidades. Ojalá que algún día podamos ver fruto no solo de nuestra profesión de fe, sino del fruto de lo que hemos trabajado y para lo que hemos sembrado en el Evangelio. Padre Celestial, estamos contentos y orgullosos de ser hijos tuyos, Señor, pero no nos conformamos solamente con ser hijos. Nos conformamos, Señor, con poder servirte y con poder ser instrumentos útiles para el avance de tu reino, Señor. Bendice nuestras vidas, levántanos, no permitas, Señor, que caigamos en la religiosidad y en el conformismo, sino que podamos ser, Señor, pescadores de hombres para que en tu reino, Señor, cuando tú vengas, pues que podamos llevar muchos hijos a la gloria, Señor, para ti y para tu gloria. Bendícenos y guárdanos, Señor, hasta que volvamos a reunirnos el próximo día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.